Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo con Pepe Osuna, piloto del DEZA en el Mundial de Super Sport 300. Y lo primero que nos gustaría saber es cómo ha ido la temporada de momento, porque sigues todavía con lo que resta de año. Bueno, de momento no ha ido como esperábamos, pero tampoco ha ido tan mal. Hemos estado luchando adelante en el grupo siempre, luchando por el podio, pero nos ha faltado los resultados. Pero estamos ahí, es cuestión de tiempo. Por ejemplo, ha habido muchas carreras que ha sido culpa mía, de cualquier caída, cualquier tal. Pero ha habido también otras muchas en las que no ha sido culpa mía, ha sido todo con otros pilotos, que es lo normal en 300 al final. Pero bueno, de momento hay margen todavía de mejora, todavía tenemos margen porque quedan un par de carreras y esperamos hacerlo mejor. En un año que además estás compaginando Super Sport 300 con Super Stock 600. Sí, ¿Cómo estás llevando de repente dos categorías tan diferentes y que te demandan cosas completamente distintas? sí, como tú dices, todo distinto. Lo bueno del Stock 600 es que en el Campeonato de España tenemos muchísimo tiempo, rodamos desde el jueves, dos tandas de 30 minutos y el viernes igual, entonces pues tengo más tiempo de adaptación y siempre he sido un piloto que se ha adaptado más o menos rápido a las motos. Con 600 solamente la cojo cuando voy a competir, no tengo ninguna 600 para entrenar y tal, solo entreno con a 300. Así que totalmente distinto el pilotaje porque la 600 al final es mucho más físico, es frenar mismo sitio que la 300 llegando pues casi 50, 60 kilómetros por hora más. Totalmente distinto de potencia, porque al final tiene más del doble de la potencia. Las carreras son mucho más físicas. Al principio de año me costó un poquito más porque yo había entrenado lo que yo creía que era suficiente, que era lo que yo entrenaba para 300, incluso un poquito más. Pero las 600 te demanda mucho más, son más vueltas, carreras mucho más físicas, la moto se mueve más que la 300, el desgaste de los neumáticos, telemetría, tiene mucho más datos. Entonces, pues lo bueno del Campeonato de España es que tengo tiempo para adaptarme y del Mundial, pues como no hay tiempo, pues por eso entreno a 300, para cuando llegue aquí ir a tiro hecho. A nivel físico, ¿qué es lo que más has notado que te exige mucho más? La 600 sobre todo es antebrazos. Las primeras carreras sufres un montón hasta que ya pues va avanzando con ella. Eh, También cuando vas frenando lo que son los hombros, aductores, todo eso te quema. Las primeras carreras sobre todo además fue Jerez, que es el circuito que todos los pilotos dicen que es el más físico, pues es como un karting grande. Entonces pues ahí, primera carrera, acabas un poquito al límite. Y después, claro, lo has nombrado que a nivel de telemetría, me imagino que es otro mundo en comparación a la 300. Sí, porque al final aquí en el Mundial todos llevamos lo mismo, no podemos tocar nada, todo un poquito de freno motor, un poquito de tal, y allí ya, pues con el Ride by Wire, pues puedes tocar un poquito más de potencia en baja, potencia en alta, el freno motor en cuántas revoluciones las quieres, en qué marcha, entonces todo mucho más específico en la moto grande y es bastante más complejo, porque tienes que echarle más tiempo. Más de todo, pues al final todas las referencias trazadas, todo cambia con la 300 y ir de un fin de la 300, como me está pasando este año, que a lo mejor tengo que tener fines de semana seguidos en el que uno es 300, 600, 300 o 600, 300, 600. Entonces esos fines de semana son los que más cuestan porque tienes que desconectar de un día para otro para poner otro modo. ¿Te notas mejor piloto con varias categorías y entrenando más y probando más cosas? ¿Notas que has aprendido muchas cosas en comparación al año pasado? Sí, sobre todo en físico estoy ganando muchísimo. Antes las carreras de 300 las acababa bien, pero ahora puedo hacer perfectamente bajarme de una y hacer otra. Con las 600 todavía tengo que trabajar porque, como te he dicho, es mucho más física, pero también a nivel de gestión, de cuando voy encima de la moto, al ir con las 600, al ir más cansado, te estresas más, tienes que pensar un poco más, pero cuando estás cansado no te da para pensar. Entonces ya tienes que trabajar ahí también mucho el tema mental y con las 300, como vas más desahogado, se supone, porque al final 600 es verdad que tú vas solo, es más normal ir solo, ¿no? En un grupo, pues más dependiendo de ti y de tal. Aquí en 300 al final tienes que ir también al límite porque es un grupo súper grande. No te esperas que pueda pasar, que no pueda pasar. Pero en una 300 haría menos velocidad. Si ya estás acostumbrado a la alta velocidad, vas un poquito más en modo automático, por así decirlo. Tienes más tiempo para pensar, para racionar. Claro, digamos que también la 300 ha generado mucho debate. ¿Piensas que te demuestras o eres capaz de demostrar más con otras categorías en comparación a la 300?
La 300 es una categoría que se influye mucho en la moto. O sea, el piloto influye, obviamente, pero la moto también hace mucho. Entonces es mucho más difícil destacar cuando no tienes todas las armas. Al final, todos los equipos de aquí van al límite, van a todo lo que se puede reglamento, es igual que en Moto 3 o en cualquier otro campeonato. Aquí al final somos 4 marcas ahora, con la Kobe, KTM, Yamaha y Kawa. Entonces todas quieren dar lo mejor, pero claro, hay equipos que tienen un poco más de presupuesto para poder ir a entrenar a unos circuitos que otros no. Entonces eso también se nota mucho. Claro, y el año que viene tendremos un cambio de normativa, porque viene Sportbike. ¿Tú crees que es positivo ese cambio en comparación a la situación actual? Sí, a ver, yo creo, eso lo hemos hablado mucho con el equipo, porque al principio se suponía que iba a ser como una 300 un poquito más y al final va a ser una 600 un poquito menos. O sea, lo que se suponía que antes iba a ser más o menos un tipo de 300 con más potencia, al final se supone que van a ser carreras en grupo, un poquito más físicas, el desgaste de neumáticos, más gestión, pero al final se ha convertido en una 600 casi stock. Entonces ya el año que viene cambiará la película de como todo el mundo pensaba. Yo creo que será carreras tipo como estamos viendo ahora en World Super Sport, carreras más de distanciados, no tanto en grupo, que también los habrá, pero no tanto. Y sobre todo el primer año, que es el de desarrollo de las motos, hay que ver con qué marcas entran cada, o sea, con qué modelos entran cada marca y cómo se comportan esos modelos, porque al final todo el mundo va a querer ser competitivo. ¿Y tú crees, por ejemplo, que vas a poder demostrar más con esas motos antes que con estas? ¿O no vas? Sí, yo creo que sí, porque al final ahí son motos ya grandes también, en la que el pilotaje ya te va a pedir bastante. O sea, con un neumático gastado, aquí en la 300 puedes ir toda la carrera al 100% que no va a notar casi el desgaste del neumático. Ya con una moto más grande, como por ejemplo me está pasando a mí en 600 este año el Campeonato de España, el desgaste de los neumáticos se nota muchísimo. Entonces ya tienes que aprender a gestionar, tienes que aprender a cuándo tienes que tirar, cuándo no, cómo te tienes que comportar con el neumático de una manera o de otra. Entonces yo creo que ahí, aparte de las motos, que seguramente habrá motos que irán mejor y otras peor al principio, hasta que lo que es el mundial, la federación lo equilibre, pero yo creo que sí que el piloto aquí en esta categoría nueva se va a notar un poquito más. Y luego, por ejemplo, has hecho mucho trabajo mental con un conocido del podcast que es Javi Calduch. ¿Qué aspectos en concreto has notado que hayas mejorado? Pues antes iba más en modo automático, más a lo que me saliera, también era más niño. Y desde que trabajo con él, que fue justo a mitad del primer año en Mundial, pues al final cuando vas en moto ya empiezas a pensar un poquito más lógica las cosas. Por ejemplo, antes era, venga, me voy a meter aquí a ver qué pasa. Pues ahora a lo mejor te piensas, a ver, si me meto aquí, ya vas calculando de aquí la siguiente curva, la otra, tal, el rebufo, a ir concentrado toda la carrera, los planes que hacemos también semanales, sobre todo la semana de carrera hacemos un planning en el que ahí ordenamos por objetivos. Eso antes pues yo no hacía nada, venía al finde y a lo que sea. Ahora pues nos ponemos dos objetivos, intentamos cumplir los dos siempre. ¿Y el año que viene? ¿Planes? La idea es hacer Sportbike, tenemos que trabajar para conseguir la plaza, pero yo creo que sí. Intentar estar aquí con el Boss 77, a ver qué moto podemos tener. Yo creo que tendremos armas ganadoras y la idea es eso, trabajar mucho durante la pretemporada, que al final es lo que se va a ver de cara a lo que es el campeonato que viene. Pues eso sería todo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias.